Bienvenidos a Odisea. Un viejo político brasileño del estado de Minas Gerais, ya fallecido, José de Magalhães Pinto, decía que la política es como una nube. Uno la mira y tiene una configuración, tiene un diseño. Deja de mirarla por unos instantes, la vuelve a mirar y la nube ya cambió. Y la política tiene esa condición, es volátil. Dentro de esa volatilidad estamos en un momento donde pareciera que al gobierno todo le sonríe, como si Milei estuviera en estado de gracia. Probablemente la clave de esto no es solo el triunfo electoral, sino la situación de la economía, sobre todo de las finanzas más que de la economía. Es en el sector financiero donde el gobierno obtiene el mayor encanto, los mayores aplausos, casi en algunos actores de ese mundo, fanatismo. Hay en ese mundo de los financistas y de los economistas sensibles a los movimientos de las finanzas la idea de que probablemente en este momento la economía argentina está ingresando en un nuevo régimen, en un régimen virtuoso. Lo comparan con abril del 91, cuando se inaugura la convertibilidad, que rigió en la Argentina durante una década de estabilidad, con reformas, con una modernización de la economía, que terminó finalmente en un estallido. ¿Estamos en una nueva era? ¿Se abre una nueva etapa o es la nube? Miramos y tiene esta fisonomía, dejamos de mirar y dentro de poco tiempo lo que hoy parece luminoso empieza a resultar gris. No lo sabemos, por suerte no conocemos el futuro. ¿Qué es lo que está dominando hoy este clima de optimismo en los mercados, en los que miran las finanzas sobre todo? La presunción de que el acuerdo con los Estados Unidos, el acuerdo del gobierno argentino con el Tesoro de los Estados Unidos, con Scott Bessent, no se reduce solamente a un auxilio para el Banco Central que permita dominar el mercado de cambios. Es decir, no es solamente la disponibilidad de dólares, como dice Bessent, para comprar pesos, una operación bastante inédita, otros creen insólita, no se reduce a eso, digamos, a ofrecerle a la Argentina reservas, las reservas que no tiene el Banco Central para intervenir en el mercado de pesos, en el mercado del dólar y estabilizarlo. Y mantener una determinada cotización y que no haya una corrida. Habría algo más. Ese algo más no se conoce, entre otras cosas no se conoce porque los miembros del equipo económico de la Argentina firmaron un acuerdo de confidencialidad que los obliga al secreto en la negociación con los funcionarios del Tesoro de Estados Unidos. Pero a pesar de ese entendimiento o de ese compromiso de confidencialidad, a pesar de la promesa de no hablar, existe la presunción en el mercado financiero de que va a haber un fondo, no sabemos de qué dimensión, en su momento se habló de otros 20.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para recomprar deuda, para despejar los próximos años, los próximos 2 años de vencimientos del Tesoro argentino con el mercado. Esta sería una noticia importantísima que estaría detrás de la baja en el riesgo país que se verifica hoy en la Argentina. Es decir, la idea de que la Argentina tendría despejado por completo el peligro de un default, que estaría en condiciones no solamente de cumplir con los vencimientos, sino de recomprar deuda, y que esto beneficiaría con una reducción enorme de la tasa de interés para el crédito internacional
a las empresas y a las provincias que están endeudadas en dólares. Es decir, la mejora en la cotización de los bonos argentinos, la idea de que la Argentina tendría resuelto el problema del endeudamiento, no solamente repercute en lo que tiene que ver con la performance del Tesoro Nacional, sino que también se proyecta sobre la posibilidad de acceso al crédito de todos los actores que están ligados a la Argentina, entre otros las grandes empresas y las provincias. Esto obviamente incide en la calidad de la inversión, en la intensidad de la inversión. Hoy hay una baja del riesgo notoria. Los bonos largos tienen un índice de riesgo de 700 puntos. Pensemos que antes de las elecciones estaban en 1.400. Y hay bonos con un riesgo de 400 puntos. Es decir, son condiciones que podrían hacer imaginar que la Argentina, en otra situación, saldría al mercado de crédito como otros países de la región. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque antes de las elecciones, antes de la intervención de Bessent, antes de la intervención del Tesoro, lo que se suponía era todo lo contrario. Que carente de dólares el Banco Central, la Argentina, el Tesoro, no iba a poder cumplir con sus vencimientos, no iba a poder honrar su deuda y por lo tanto tendría que juntar los dólares para pagar esos bonos, porque nadie se los iba a renegociar. Si tenía que comprar esos dólares para pagar los bonos, el precio del dólar iba a subir muchísimo. Y eso en un primer momento, en un primer tramo, en un primer lapso, iba a complicar el nivel de importaciones, y al complicar el nivel de importaciones con un dólar muy caro iba a complicar mucho más de lo que ya está complicada la producción. Este es el panorama que se pintaba antes de la intervención de Bessent. Ahora sabemos que hay una doble intervención del Tesoro de los Estados Unidos. Una para dominar el precio del dólar y otra hipotética, porque, insisto, hay un compromiso de secreto de los funcionarios argentinos con los funcionarios americanos para intervenir en el mercado de deuda y despejar el riesgo crediticio que tiene la Argentina. Si esto fuera así, hay que darle la razón a los que dicen, bueno, hay un cambio fundamental en la estructura de la economía argentina y en la estructura de sus finanzas. Quienes piensan así, dicen, bueno, lo que tendríamos que imaginar es en lo inmediato un clima económico parecido, si no mejor, si no bastante mejor, que al que dominó el primer trimestre del año 2018. Es decir, cuando Macri gana las elecciones. Y se pensaba también que se consolidaba el modelo pro mercado del gobierno de Macri. En aquel momento, en el primer trimestre del 2018, la economía prometía un crecimiento al 4% y la inversión prometía un incremento del 18%. ¿Estos podrían ser los números que dominen a la Argentina en el 2026? Bueno, hay economistas y hay financistas que apuestan a eso. Ellos miran algunos datos muy positivos. En las empresas, emisión de deuda de YPF, emisión de deuda de Tecpetrol, del grupo Techint, emisión de deuda también, no lo sabemos, de Pluspetrol, que el año pasado hizo una adquisición importantísima con los activos petroleros que dejaba Exxon. Los que miran esto dicen, quiere decir que va a haber un dinamismo superior en Vaca Muerta, eso puede estar ligado al tendido de gasoductos, a que se abra un mercado para el gas que todavía no existe para la Argentina, es decir, que empiece a haber la posibilidad de exportaciones adicionales que mejoren la oferta de dólares. Todo esto está relacionado y une la punta productiva con la punta financiera. Estamos hablando de una visión, de un pronóstico muy luminoso que es el que está dominando hoy, que la configuración de la nube, insisto, Maelea Espinto, uno mira y tiene una forma, vuelve a mirar y tiene otra, es volátil.
Pero esto es lo que domina hoy el minuto de Milei, de este Milei en estado de gracia. Ligado a esto está el programa de reformas del gobierno. Básicamente una reforma laboral, de la que vamos a hablar después con Jorge Triaca, que fue ministro de Trabajo, que conoce como nadie ese mundo, y la reforma tributaria, que está guardada en el Ministerio de Economía, en la Secretaría de Hacienda, bajo 7 llaves. Nadie conoce muy bien de qué se trata. ¿Qué quiere el gobierno de estas reformas? Que se hagan. Ahora después vamos a hablar del tema laboral. Pero básicamente no tanto que cumplan con un ideal teórico, conceptual, como le podría gustar a Federico Sturzenegger, por ejemplo, que es un académico, sino que la reforma, que la noticia sea salió la reforma del Congreso, pudimos hacerlo. Es decir, efectividad política. La reforma previsional, que es una reforma importante, porque en el corazón del problema fiscal argentino está el problema previsional, se ha hecho un desastre con el sistema previsional, tenemos una población joven y un sistema previsional con un costo similar al de los países que tienen una población muy envejecida. La reforma previsional, la modificación del sistema previsional, el gobierno aparentemente la dejaría para un próximo mandato si es que Milei reelige. Y esto a muchos observadores los tranquiliza porque es una reforma donde podrían empantanarse. Es la reforma que le costó tanto costo político, una caída de imagen fenomenal a Macri a fines del 2017. Ahora, este clima económico, que tiene muchas caras, también tiene la cara de un incremento en las exportaciones en cantidad, sobre todo en septiembre, la promesa de una buena cosecha, sobre todo de trigo a fin de año. En el corazón, en el centro, tiene esta perspectiva de que la Argentina mejoraría su situación frente al crédito, que es un problema enorme para un país que no tiene dólares. Es el gran riesgo que corría Milei antes de las elecciones, cuando estuvo a punto de desbarrancarse por problemas de un modelo económico que estuvo al borde de colapsar. Ahora, esto se proyecta o hace juego también con una reconfiguración de la política. Una novedad de estos días es que todo el manejo político, toda la gestión política del gobierno va a estar dominada por una mesa presidida por Karina Milei. Dijimos acá varias veces, después de las elecciones, hay que mirar a Karina Milei porque viene de un triunfo que es el triunfo de su receta para encarar las elecciones legislativas. Haber sembrado el país de candidatos desconocidos, de candidatos muy ligados a ella y a su hermano, apostando a que la onda política, la onda de la opinión pública de votar por desconocidos como Milei, seguía teniendo vigencia y ganó. Ganó frente a los consejos de otra ala del gobierno, presidida o encabezada por el mago del Kremlin, por Santiago Caputo. Bueno, ahora Karina Milei conduce esa mesa política, donde están los Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, muy convalidado por ella, Martín Menem. Lule Menem, primo del anterior, mano derecha de Karina Milei en todo ese diseño político electoral. Patricia Bullrich, que va a ser una voz importante en el Senado, donde sabemos Milei tiene un conflicto abierto, explícito con la vicepresidenta Victoria Villarruel. He incorporado ahora Diego Santilli, del que vamos a hablar en un ratito. Esta mesa política que se constituye en estos días, de la que está ausente Santiago Caputo, como vemos, es la que tiene la responsabilidad de gestionar las reformas en el Congreso que está esperando el mercado. Va a haber una reforma laboral, como dijimos. Después vamos a hablar con Jorge Triaca de cuáles serían los lineamientos que requiere una reforma laboral en la Argentina. La van a negociar con los sindicatos. ¿Por qué? Porque quieren que la reforma salga. La están negociando con los gobernadores. Tienen un problema,
Cualquier gobierno que enfrente este frente laboral tiene un problema, que es que no son reformas que dependen de dos poderes, dependen de tres poderes. El Poder Ejecutivo, que formula el proyecto, el Poder Legislativo, que lo aprueba, y el Poder Judicial, que lo convalida y no lo obstruye aceptando cautelares. Ese capítulo todavía es un misterio. Habrá que ver si el gobierno lo tiene en la mira, lo tiene en su agenda. De todas las reformas que hizo Sturzenegger en distintos tipos de desregulaciones del Estado, todas han tenido un problema. El problema es la justicia. Sturzenegger suele decir que la justicia es el refugio de la casta. Los sectores que están sentados sobre privilegios, sobre intereses o sobre regulaciones beneficiosas, tienen un resorte para defender esos privilegios, esas prebendas o esas regulaciones, que es la justicia. ¿Qué va a pasar con la justicia en materia laboral? No lo sabemos. Cristina Kirchner alertó en esa carta que escribió la semana pasada, explicando, según ella, lo que ha pasado, lo que pasa y lo que va a pasar, que el peronismo está ante un riesgo. Esto es muy importante también en este momento político, en esta nube, en este formato de la nube. Ese riesgo es la división. Se dice, van a intentar fracturarnos. Obviamente le preocupa mucho a ella porque el poder que puede tener Cristina hoy en la política depende de la unidad de los bloques parlamentarios del PJ. En el gobierno, desde esa mesa política de la que estábamos hablando, presidida por Karina Milei, Santilli, Lule Menem, Martín Menem, Patricia Bullrich están mirando las bancadas peronistas y están tratando de cumplir el pronóstico de Cristina, dividirlas. Empezaron a mirar a Gerardo Zamora, que es un peronista atípico porque es ex radical, no termina nunca de incorporarse al peronismo, pero está ahí. Y miran a Raúl Jalil de Catamarca. Estos dos son los gobernadores a los que primero apuesta el gobierno para ir produciendo un desgranamiento en los bloques peronistas del Senado y de la Cámara de Diputados. Desgranamiento estratégico por muchas razones que vamos a ver ahora. Miran también a Massa. Massa tiene 8 diputados en la Cámara de Diputados, 8 o 9 diputados con los cuales podría constituir un bloque aparte e integrarse en un interbloque con el peronismo tradicional, con el peronismo de Cristina, para decidir en esta ley acompaño, en esta otra ley no, negociando siempre y llevándose algo. Y dentro de lo que sería el masismo, el gobierno mira a un actor importante que viene de Entre Ríos, que es Guillermo Michel, que conoce muy bien la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores porque trabajó con Massa en diputados, trabajó con Miguel Pichetto en el Senado y fue la mano maestra, derecha y sobre todo izquierda, de Massa en la aduana. Después vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la aduana, con el dólar, etcétera, cuando Pancho Olivera y Daniel Vilota nos hable del escándalo de Ariel Vallejo, el financista tan ligado a Chiquitapia. Todo esto conduce también a Massa y a Michel. Quiere decir que hay un nuevo juego de poder. La nube está adquiriendo otra forma, no sabemos por cuánto tiempo. Pero hay un organismo político que pretende proyectarse sobre el Congreso y constituir un oficialismo. Habrá que ver si entre esos gobernadores se suman otros. Gustavo Sanz, por ejemplo, de Salta, que era un gran amigo del gobierno, que organizaba el norte para el gobierno y que fue agredido electoralmente para ganar el gobierno en la elección de Salta. Habrá que ver si lo recuperan. Sadir de Jujuy. Esto es lo que se está tejiendo hoy. En este nuevo balance de poder, ya dijimos, Karina Milei gana muchísimo espacio. Limitó a Santiago Caputo. Acá hay una versión que entre los empleados del Centro Cultural Kirchner, el CCK, se afirma
como verdadera, y es que algunos empresarios importantes, como me dijo alguien que conoce el tema hoy, de los que ganan licitaciones, a propósito de eso, mañana se va a anunciar una licitación importante organizada por Manuel Adorni, el nuevo jefe de gabinete. Muchos empresarios de medios la están mirando. Empresarios de los que ganan licitaciones y gobernadores amigos, esto afirman empleados del Centro Cultural Kirchner, habían recibido un mensaje la semana pasada para que bloqueen la agenda del miércoles a la tarde porque iba a haber una gran ceremonia en el CCK y decían, habladurías del Centro Cultural Kirchner, que era para agasajar, rodear de afecto, consagrar al mago del Kremlin, a Santiago Caputo, en algún lugar importante del Estado. Unos decían jefe de gabinete, otros una especie de mega ministro con el Ministerio del Interior incluido. Esto no sucedió. Ni las designaciones, ni la supuesta fiesta, que, insisto, es una versión que juran haber escuchado los empleados del Centro Cultural Kirchner. Hay gente del gobierno que dice, no, la verdad que no habíamos escuchado nada. Dentro de esta tensión, que es un límite que le pone Karina Milei a Santiago Caputo, aparece un tema central, muy importante, la justicia. Santiago Caputo domina el Ministerio de Justicia, o por lo menos lo dominaba hasta ahora con Sebastián Amerio. Sus ojos y sus oídos en el sistema judicial. Segundo, de Mariano Cunha Olivarona del Ministerio de Justicia, delegado del gobierno en el Consejo de la Magistratura. Amerio venía teniendo desde hace mucho tiempo una negociación de la que hablamos acá varias veces con el kirchnerismo, con el corazón del kirchnerismo, con el funcionario probablemente que más confianza recibe por parte de Cristina Kirchner para las negociaciones judiciales, que es Juan Martín Mena, actual ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, es decir, de Axel Kicillof, pero del corazón de Cristina. Y había la posibilidad de constituir 2/3 en el Senado para designar eventualmente jueces que cubran las 2 vacantes de la Corte, designar los 120 jueces que están esperando designación, que no se necesitan 2/3, para eso alcanza una mayoría, para cubrir distintas vacantes judiciales que hay en el país, y sobre todo 2/3 para designar al Procurador General de la Nación, que quería ser Amerio. Cargo importantísimo, es el jefe de los fiscales. Si uno mira bien el mapa del Estado, cuesta encontrar un funcionario con más poder que el Procurador General de la Nación. Es el hombre que domina o conduce a los fiscales en un régimen penal que va hacia el sistema acusatorio donde el que conduce las causas es el fiscal. Tiene contacto con las policías de los 24 distritos del país por su trabajo. Obviamente contacto con la Policía Federal, con la Gendarmería, con el sistema penitenciario. Estoy hablando del procurador, del jefe del Ministerio Público, de los fiscales. Emite dictámenes anteriores a cualquier pronunciamiento de la Corte, que la Corte no está obligada a obedecer, pero fija argumentos. Es difícil pensar un funcionario con semejante poder. No sé si hoy la CIDE tiene ese poder. No sé si no tiene más poder un procurador general que jueces de altísimo rango del sistema judicial. Eso quería hacer Amerio. Ese lugar se lo quería quedar Santiago Caputo. Y aparentemente le dijeron no. La justicia la vamos a manejar nosotros, los Milei, Karina Milei. Es un dato importante. ¿Por qué? Y porque si se produce esa división de los bloques detrás de la cual está el gobierno, podría haber la posibilidad de que se designen jueces, inclusive jueces de la Corte, o inclusive al Procurador General de la Nación, con 2/3 formados de otra manera, sin un acuerdo con Cristina Kirchner. Y este es el temor de Cristina. Es decir, hay una relación crucial con la justicia a partir de esta nueva configuración de poder. Y hay quienes dicen que en el gobierno, sobre todo al lado de Karina Milei,
miran mucho el Ministerio de Salud o el área de salud en general para este tipo de cuestiones que tienen que ver con la justicia. Hay otro dato importante que tiene que ver con el enorme poder acumulado por Santiago Caputo, por el mago del Kremlin. Ahora en tensión nada menos que con la hermana del presidente. Y es la relación con Estados Unidos. Y respecto de la relación con Estados Unidos me interesa destacar este artículo publicado en Clarín por Walter Smith. Dice, es un panorama general de la política, Cristina obtura el recambio en el PJ, Macri se diluye y todo depende de Milei. Pero esta nota de Smith en Clarín tiene un párrafo relevante. Algo dijimos el lunes pasado. Dice, la oportunidad perdida por Milei en 2024, ya sea por el punto de inflexión que significó la derrota en la elección bonaerense o por las sugerencias de la administración de Estados Unidos, parece haber quedado atrás y se ubica ante una nueva chance. Aunque en el oficialismo hay quienes aseguran que el asesor, o más bien lobista estadounidense Barry Bennett, de quien hablamos varias veces aquí, a quien se le adjudican los consejos de asegurar la gobernabilidad con más diálogo y consenso, comillas, Barry Bennett no es serio, porque así lo habría dicho el flamante embajador de Trump en Buenos Aires, Peter Lamelas. Hubo una reunión entre, esto lo mencionamos el lunes pasado, es un dato muy importante, que ahora Trump tiene un funcionario oficial en Buenos Aires, que es el embajador, Lamelas. Ya no hay el famoso back channel del que habla todo el sistema de Santiago Caputo, un canal informal que me dijo, te dije, viene Bennett, se reúne con 3 diputados, les dice acá nuestro hombre es Caputo, dice Trump. Ahora hay un embajador que es la voz oficial del gobierno americano y que estuvo 1 hora y media con Milei y aparentemente, según en línea con lo que está diciendo Walter Smith en esta nota de Clarín, le habría dicho a Milei que lo de Bennett no es tan serio. Habrá que ver si estas palabras entran en la cabeza de Milei y generan alguna gota de duda respecto de todo el juego de Santiago Caputo en relación con Barry Bennett, la agencia de lobbying en la que trabaja Barry Bennett, de Leonardo Scaturice, contratada por la CIDE. Ahí se generó todo un manejo de la relación entre Santiago Caputo y Estados Unidos que le costó el cargo a Gerardo Huerta en Cancillería. Ahora aparece otra tensión, que no es con Karina Milei, es aparentemente con el embajador de Estados Unidos. Dato muy importante para un gobierno cuya política exterior casi se reduce en exclusividad, salvo la relación con Israel, a la relación con el Tesoro americano. Tanto que el nuevo canciller era el secretario de Finanzas. Es decir, cuando estamos hablando del vínculo con Estados Unidos, estamos hablando de un nervio probablemente más sensible que lo que era ese nervio en la época de las relaciones carnales de Carlos Menem. Toda esta operación de la que estamos hablando, que tiene que ver con la justicia, tiene que ver con el Congreso, la aprobación de reformas, etcétera, tiene como uno de sus protagonistas, ya lo nombramos, al paisajista Diego Santilli, el nuevo ministro del Interior. Una incógnita, ¿qué poder va a tener Santilli? No lo sabemos. De hecho, no tiene despacho hoy. Asume mañana y no tiene despacho. ¿Por qué? Y porque el despacho del jefe de gabinete se lo quedó Karina Milei, en el segundo piso de la Casa Rosada, perdón, en el primer piso. El despacho tradicional del Ministerio del Interior, al lado del Salón de los Escudos, al lado del Patio de las Palmeras, en planta baja, ahora lo tiene Adorni, que se dio su despacho a Karina Milei. ¿Dónde va a estar Santilli? Le preguntan y dice, yo ni pregunto, voy donde me pongan. Tengo tantas ganas de estar que ni me interesa dónde estoy. Lo mismo pasa con el organigrama. Si uno entra al sitio mapa del Estado y pone Ministerio del Interior, aparece esto. Administración Central, organigrama,
La información se encuentra en proceso de actualización hasta tanto se concluya con la reestructuración organizativa del ministerio. Hay que decir que esto ya estaba, este cartelito, de que la información se encuentra en proceso de actualización, es decir, no sabemos cómo es el organigrama del Ministerio del Interior, cuando todavía estaba Lisandro Catalán, el ministro anterior, que se fue con Francos. Pero todavía tampoco Santilli sabe, aparentemente, por ejemplo, si va a tener bajo su mando el área de la Dirección de Migraciones, donde él aprendió a hacer los palotes de la administración pública y la política bajo la tutela del mítico Hugo Franco en la época de Menem. Va a volver a la casita de los viejos. Santilli al origen, porque él inició su carrera en migraciones. Va a tener el RENAPER. Otros preguntan cuántas cajas va a tener. Amigos de Santilli que piensan la política en base caja. Todavía esto no está definido y él tampoco se lo pregunta porque no quiere molestar, obviamente. La otra pregunta que hay que hacerse respecto del poder de Santilli es cómo van a ser sus fronteras con zonas de la política con las que él ha convivido muchísimo, con las que tiene compromisos. Por ejemplo, Santilli va a tener que sacar la reforma laboral. ¿Cómo va a ser su relación con el sindicalismo? En la CGT hay un triunvirato. En ese triunvirato hay un dirigente que se llama Octavio Argüello. ¿De dónde viene? Del sindicato de camioneros. ¿De qué sector del sindicato de camioneros? Recolección de residuos. El área que dominó Santilli durante años en la capital federal, bajo el gobierno de Macri, bajo el gobierno de Larreta, y que lo llevó a tener una relación fraternal con los moyanos, tanto que a Macri, que en determinado momento empezó a tener una guerra abierta con los moyanos, le molestaba muchísimo la cordialidad con que se movía Santilli con los moyanos. Santilli que dominó durante todo ese tiempo el área de recolección de residuos donde estaba también instalado Chiquitapia. ¿Qué relación va a tener Santilli con el Sindicato de Empleados de Comercio? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque también en la ciudad de Buenos Aires, dado la gravitación que ha tenido Santilli en cantidad de concesiones gastronómicas, sobre todo en la costanera norte, donde está instalado Armando Cavalieri con muchísimos intereses territoriales en esa área por concesiones de restaurantes, plazas de estacionamiento, etc. Santilli ha convivido con empleados de comercio, con ese sindicato. Va a haber un conflicto, va a haber tensión. ¿Será la posibilidad este tipo de vínculo tan tradicional para que Milei negocie con los sindicatos y saque una reforma más amigable? Tenemos que saber que la CGT también va a ir a negociar con los gobernadores para impedir que se toque sobre todo la organización sindical. Que haya la posibilidad de renovar convenios más rápidos. Técnicamente esto se llama terminar con la ultraactividad de los convenios. Cuando un convenio vence, sigue funcionando. Y que no se vaya a un esquema de sindicato por región o por empresa. Bueno, Santilli, ¿de qué lado va a estar? Incógnita. Estas son incógnitas del tiempo que viene. Este nuevo triunvirato va a tener que ir al encuentro con los gobernadores, va a tener que ir al encuentro con los legisladores peronistas. Es un triunvirato débil, estructuralmente débil. ¿Por qué? Y porque en la Argentina hay 6 millones de trabajadores formales, 9 millones de informales. Son más los informales que los formales. Esto es clave para entender la historia reciente del sindicalismo. Y probablemente, después le vamos a preguntar a Jorge Triaca, pero calculo que dentro de los formales habrá sindicalizados 2 millones. Quiere decir que esta CGT que se acaba de constituir representa probablemente al 15% de la fuerza laboral. Bueno, eso le da una debilidad y un problema de representación que explica el silencio del sindicalismo frente a muchísimas crisis económicas que estamos viviendo, que hemos vivido durante todo este tiempo. ¿Cuál es la clave de este triunvirato que se armó en la CGT? Para discutir la reforma laboral no hay kirchneristas. Se limitó la representación de gente como Sergio Palazzo de la bancaria o de Albert Furlan del sector metalúrgico, siderúrgico.
es un sindicalismo dialoguista. Frente a un peronismo, y este es un tema importantísimo para lo que viene, que tendrá que definir qué va a hacer frente a la reforma laboral. Solo la va a obstruir. Cristina Kirchner, en aquella carta que mencionamos, dice acá tiene que haber una renovación conceptual. Casi Cristina contra Cristina, como aquel libro de Vilma Ibarra. ¿Por qué? Porque ella dice, las relaciones laborales se han modificado en el mundo, no podemos seguir con la rigidez que traíamos. Tampoco vamos a hacer algo como de desprotección como lo que quiere Milei. Andan dando vuelta en la red memes muy divertidos de los viejos sketches de Alberto Olmedo y Rogelio Roldán, que era flexibilizado al extremo, trabajaba 24 horas por día. No es esa la reforma que queremos, puede ser Cristina, pero alguna reforma sí. ¿Va a haber un proyecto propio del peronismo en diputados y en senadores? ¿O solo van a resistir el proyecto del gobierno? ¿Qué va a hacer Kicillof en ese campo? Otra pregunta. ¿Se va a poner del lado de Cristina Kirchner, que dice algo hay que reformar, o solo van a obstruir? Es una pregunta importante porque por esta pregunta se filtra una cuestión, que es ¿qué va a pasar con el peronismo? ¿Va a haber algún movimiento de renovación dentro del peronismo, de este peronismo derrotado, conducido por Cristina? Hay distintas voces alrededor de este tema. Un dirigente importante de la provincia de Buenos Aires, Juana Mondarain, dice el peronismo bonaerense de replegarse sobre los intendentes, que son los que ganaron la elección de septiembre. ¿No la ganó Kicillof? Bueno, Kicillof con los intendentes. ¿Fueron los intendentes los que quisieron desdoblar? Probablemente. Hoy hay todo un debate respecto del poder entre los intendentes. Inclusive intendentes que quieren tomar más poder, como Federico Achával, por ejemplo, de Pilar, que está aprovechando la retirada de Cristóbal López del mundo del juego en la provincia de Buenos Aires para ir por todo el juego. Quiere ser el zar del juego. Claro, su padre es socio de Cristóbal López en Palermo. ¿Qué va a pasar con ese negocio? ¿Qué va a pasar con Kicillof y los intendentes? Kicillof no va a poder conseguir que le aprueben el nivel de endeudamiento que necesita la provincia, que es de tal vez 3.000 millones de dólares, mucho más de lo que están diciendo en los diarios. Va a necesitar del apoyo de los intendentes y de los legisladores que dominan los intendentes en la legislatura en su enfrentamiento con la cámpora. Digamos, acá hay un actor en esta nube nueva que se formó, importantísimo, el poder de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. A Mondarain dice, tenemos que armar un peronismo bonaerense. Y ayer se escuchó otra voz de alguien muy inteligente, que es Juan Manuel Olmos, líder del peronismo porteño. En una entrevista con Romina Mangel dijo, sin hablar de Cristina, hay que introducir una discusión en el peronismo, que es una interna para definir el futuro del partido. Bueno, recurrir al afiliado. Tiene un aire ochentista la idea. Cuando el peronismo vino de otra derrota, muy traumática, por primera vez perdió en elecciones limpias frente a un líder no peronista, Raúl Alfonsín, y trató de capturar el clima de época con la renovación peronista. El clima que había imperado en la Argentina durante lo que llamó la primavera alfonsinista, y renovarse. ¿Empieza eso en el peronismo hoy? ¿Cómo va a recibir Cristina esos mensajes? Olmos no habla de Cristina, habla de un método. Hay que ir a internas, lo que supone renovar la conducción. Clave para Milei, ¿qué pasa con sus opositores? Clave para Milei, cuál va a ser la situación del peronismo en el Congreso. Y clave para el peronismo, cuánto puede o no registrar lo que está pasando en la economía y lo que está pasando con las demandas sociales. Empezamos Odisea, vamos a hablar de todos estos temas con Jorge Triaca, ex ministro de Trabajo, dirigente del PRO. Pancho Olivera y Daniel Vilota, ya les conté, nos van a traer el gran escándalo de las finanzas de la AFA o de dirigentes ligados a la AFA, Chiquitapia, Tobillino, asociados a un financista polémico, Ariel Vallejo. Una lupa así sobre Vallejo. Ana Iparraguirre va a poner en la lupa un personaje interesantísimo, polémico, que es el nuevo alcalde de New York,
Mandami, Zoran Mandami. ¿Qué es Mandami? ¿Qué tipo de progresismo es? ¿Qué mensaje trae para el peronismo y para el progresismo argentino la elección de este candidato que le encontró la vuelta al lenguaje para enfrentar a Donald Trump? Camila Perochena trae el espejo de la historia para oír a un autor de filosofía, uno de los grandes filósofos del pensamiento occidental del siglo XVIII y XIX, Hegel, Georg Hegel. ¿Por qué? Porque el mago del Kremlin, Santiago Caputo, dice: tenemos que mirarnos en Hegel. Un pensamiento libertario que se mira en Hegel, que era el cultor, el primer fundador de la idea de un Estado que domine todo. Camila nos va a traer esta polémica. ¿Está entendiendo Caputo de qué habla? Esa va a ser la pregunta de fondo. Y quédese al whisky, porque Carola Gil, que como siempre les digo, encuentra novedades que no encontramos ninguno de nosotros, está siempre un paso adelante, encontró un lanzamiento presidencial extraordinario que nos obliga a revisar todo lo que dijimos de la situación del peronismo, de su renovación, de sus liderazgos, de su perspectiva para el 2027. La reaparición y el relanzamiento, escuche bien, de Alberto Fernández. Empezamos Odisea. Estas son nuestras redes, si quiere vernos a través de ellas o decirnos algo a través de ellas. Vamos al encuentro de Jorge Triaca.